Ok, bueno, este video es solamente para ver un poquito más lo del plano inclinado. Es más que nada para que uno se pueda convencer de los ángulos y todo eso. Porque, bueno, confunde como hay que inclinar el plano y todo eso. Entonces la idea es que uno tiene un plano inclinado que, bueno, puede estar orientado así o de repente estar así. Pero lo importante es ser consistente. En este caso, si tenemos este plano así, lo que uno hace es, bueno, debido a que el movimiento es en diagonal, no nos sirve ocupar los ejes tradicionales que son horizontal y vertical, porque, bueno, va a ser más complicado. Vamos a tener un movimiento que es en diagonal, entonces va a ser un movimiento en dos ejes. Entonces, lo que uno hace es considerar un eje inclinado, que sería algo más o menos así. Entonces, la gracia de ocupar este sistema de referencia es que todo el movimiento va a estar en un solo eje, que va a ser el eje X. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que uno tiene es una masa, un, un cuerpo interior, lo que sea, y bueno, uno tiene distintas fuerzas. En general, uno tiene la fuerza peso, tiene una fuerza normal, y dependiendo del problema, uno puede tener más fuerzas. Si es que el problema dice que tiene roces, entonces podría haber una fuerza así, pero si no dice que no hay roces, entonces no la ponemos. Y también pueden agregar otras fuerzas, pero eh, estas serían como las dos fuerzas elementales. El mayor problema es con esta fuerza de peso. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener el eje Y que va a ser en esta dirección y el eje X que va a ser en esta otra dirección. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es descomponer este vector fuerza en estos dos ejes. Para eso lo que uno tiene que tener es algún ángulo, ¿ok? Usualmente lo que uno hace es obtener cuál es este ángulo o este ángulo de acá, el que sea. Em, y para eso, bueno, uno tiene quizás denunciado siempre o casi siempre que tenemos este ángulo de acá, ¿ok? Entonces, en base a ese ángulo, uno puede descomponer esta fuerza mg. Em, entonces, ¿cómo quizá uno puede obtener cuál es este ángulo que está aquí? ¿Ok? Bueno, la razón es simplemente geométrica y hay distintas formas de verlo, divisar distintos triángulos. Y no es necesario que cada vez que hagan un problema de plano inclinado hagan así todo tan detallado. Lo importante es que se convenzan al menos una vez de cómo es la razón del ángulo. ¿Ok? Entonces, como les dije, hay varias formas de deducir ese ángulo. Vamos a ver quizás dos formas. Una forma es, bueno, si vemos quizás este triángulo de acá, ¿ok? Em, ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que tenemos este ángulo alfa, ¿ok? Tenemos esta línea de esta fuerza. Y lo que uno puede hacer es quizás proyectar esta línea punteada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser de 90 grados. Entonces, la gracia de hacer eso es que uno sabe que la suma interior de los ángulos interiores de un triángulo tiene que sumar sí o sí 180 grados. Entonces, con eso nosotros podemos obtener cuánto es este ángulo de acá y con eso uno puede obtener el ángulo que está acá.
porque, bueno, este ángulo de aquí es de 90 grados. Pero bueno, primero uno obtiene cuánto es ese ángulo teta. Entonces, para eso sabemos que la suma de los ángulos interiores de este triángulo de aquí es de 180. Entonces, si uno despeja este ángulo, bueno, pasamos este para el otro lado, nos queda 180 menos 90, nos queda 90. Em, el alfa lo pasamos al otro lado, nos queda menos alfa. Aquí yo lo tengo expresado, pero puede ser cualquier número que no diga el problema. Puede ser 30 grados, 60 grados, lo que sea. Ya, entonces, si ya sabemos cuánto es este ángulo teta, el que está acá, nosotros podemos tener cuánto es este ángulo que nos interesa. Y bueno, ¿cómo sería? Sabiendo que este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿ok? Este ángulo de aquí es de 90 grados. Entonces se debe cumplir que teta más este ángulo que desconocemos tiene que ser de 90 grados. Pero nosotros tenemos que teta vale esto, entonces lo reemplazamos aquí y eso nos queda 90 menos alfa más, bueno, nuestra incógnita igual a 90. Si nosotros despejamos cuánto es nuestra incógnita, nos queda que, bueno, estos 90 se cancelan con esto, porque uno puede pasar uno hacia el otro lado restando, y este que está restando se puede dejar para el otro lado sumando. Entonces al final uno tiene que, este ángulo desconocido es el mismo alfa inicial, ¿ok? Entonces esta es como una forma de deducir cuál es este ángulo de acá, ¿ok? Em, Ustedes también quizás podrían haberse quedado simplemente con este ángulo de aquí y descomponer con ese ángulo. Como les dije, hay muchas formas de hacerlo, pero siempre y cuando sean consistentes está bien. Otra forma quizás de verlo sería quizás, bueno, de este mismo triángulo, ¿ok? Em, bueno, uno sabe que este ángulo era alfa y queríamos saber cuánto es este ángulo de acá. Entonces, lo que uno hace es, bueno, sabemos que este ángulo em, de aquí es de 90 grados, entonces podemos obtener cuánto es este ángulo de acá. Entonces la idea es más o menos similar. Sabemos que la suma de los ángulos interiores tiene que ser de 90 grados, entonces este ángulo más este otro más este tiene que sumar, los tres tienen que sumar 180. Em, y si se fijan, es más o menos lo mismo que hicimos acá, pero visualizando otro tipo de ángulo, otro tipo de triángulo. Y nos queda esto mismo. Después lo que uno hace es visualizar el triángulo que está aquí, ¿ok? Si uno ve ese triángulo, tenemos que, acá tenemos este ángulo teta, aquí tenemos un ángulo de 90 grados y acá tenemos el otro ángulo que es nuestra incógnita. Entonces, por la misma idea de que la suma de los ángulos interiores tiene que sumar 180, tenemos que teta más 90 grados más esta incógnita tiene que sumar 180 grados. Si despejamos, nos queda que nuestra incógnita va a ser igual a, bueno, 180 menos 90. eh, Básicamente esto lo pasamos al otro lado restando. Nos queda 90
¿ok? Em, y este valor lo pasamos al otro lado restando también, ¿ok? Pero este ya lo habíamos calculado antes, era esto de acá. Entonces, este lo reemplazamos aquí y nos queda menos eso. Entonces, esto menos esto se cancela, nos queda cero y este al final nos queda aquí. Y bueno, aquí está con menos, pero menos con menos nos da más. Entonces al final obtenemos lo mismo, que esta incógnita es el mismo ángulo inicial. ¿Ok? Entonces, estas son dos formas quizás de visualizar cuál es este ángulo que está acá. Em, pero como les decía, da lo mismo la forma que ustedes lo vean. Lo importante es que al menos se convenzan una vez de que em, quizás este ángulo es el mismo que este, ¿ok? O si quieren ocupar el ángulo de acá, también pueden hacerlo, pero tienen que ser consistentes. Em, entonces, em, una vez que uno tiene este, este ángulo, que es el mismo alfa del principio, uno lo que tiene que hacer es descomponer, ¿ok? Y entonces, bueno, para descomponer quizás un, un recuerdo es que, bueno, de trigonometría sabíamos que si, por ejemplo, teníamos un vector así, ¿ok? Que le, no sé, le llamábamos f y teníamos un ángulo acá, nosotros podíamos obtener cuánto era la componente en x, que le llamábamos fx, y cuál era esta componente en y, que le llamábamos fy, ¿ok? Em, entonces, ¿por qué? Porque uno sabía que este vector lo podíamos escribir como una parte en x más otra parte en y. ¿Y cómo obteníamos estas componentes, fx o fy? Con trigonometría, ¿ok? Lo que uno hacía era ver este triángulo que estaba acá, que si lo dibujamos sería algo así, donde tenemos este ángulo de aquí y teníamos estos distintos lados, ¿ok? Entonces la idea es que uno sabiendo que cuáles son las funciones trigonométricas, que son el seno del ángulo, que es bueno, el lado opuesto al ángulo, que sería FI, dividido en la hipotenusa, que es F. De aquí uno podía obtener cuánto era la componente en Y, que en este caso, bueno, si la despejamos, esto que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando y nos queda F por seno del ángulo. Si ahora recordamos cuál era el coseno, bueno, el coseno era el lado adyacente al ángulo, ¿ok? Que era TFX dividido en la hipotenusa. Y nosotros también podíamos despejar este fx, era f por el coseno del ángulo. Entonces al final uno podía decir que em, esto era f por coseno del ángulo en y tongo más f por seno del ángulo en j tongo. No sé, o sea, bueno, esto sería como un recuerdo de lo que uno hacía en descomposición de un vector, ¿ok? Entonces la idea ahora es más o menos la misma.
Lo único problema es que ahora vamos a tener que inclinar este eje cartesiano, ¿ok? Antes era así y ahora es así. Y aparte, bueno, en este caso, en este ejemplo, el vector era positivo en X y positivo en Y, pero en este caso es negativo en el eje Y, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Em, ok, entonces, ahora sí pasemos a resolver el problema. Ok. Si se fijan, todo lo que le he hablado hasta el momento es más que nada para que les sirva para convencerse de, primero, el ángulo y que tenemos que descomponer esta fuerza mg en una parte en X y otra parte en Y. Es solamente eso. Entonces, bueno, ahora si hacemos nuestro plano inclinado, ok, nuestro eje inclinado, teníamos esto. Y ahora sí vamos a descomponer esta fuerza mg en este ángulo de acá. Entonces, lo que uno hace es la misma idea que teníamos acá, ok. Vamos a querer cuál es em, esta componente en X, igual es esta componente en Y, ok. Porque, bueno, recuerden que este era el eje Y y este era el eje X. Entonces, em, si lo queremos ver de una forma análoga a lo que está acá, nosotros tenemos que, primero, visualizar nuestro triángulo. En este caso, el triángulo que ustedes se tienen que imaginar es el de acá. Entonces, si lo dibujamos aparte, em, bueno, tenemos que este lado de acá es la componente en Y, lo que está acá. La componente en X, que es esta flecha que está acá, va a ser exactamente lo mismo que el lado opuesto al ángulo que está acá. Y la hipotenusa va a ser, bueno, el vector principal. Entonces, lo mismo. En este caso, el seno del ángulo va a ser el lado opuesto, dividido en la hipotenusa. Entonces, de aquí despejábamos esto y nos quedaba que la componente X del peso va a ser igual a mg por seno del ángulo. ¿Ok? Si hacemos lo mismo con el coseno, bueno, el coseno es el lado adyacente al ángulo, que es este, dividido por la hipotenusa, entonces en la componente en Y va a ser igual a mg por el coseno del ángulo. ¿Ok? Em, entonces, de nuevo, todo este cálculo, si ustedes ya lo tienen más internalizado, no es necesario que lo hagan. Pueden ver este triángulo y pueden decir, ah, ya, la componente en X va a ser el lado opuesto al ángulo, que va a ser esto de acá, que es lo mismo que esto de acá. Entonces, bueno, el lado opuesto al ángulo está relacionado con el coseno. ¿Por qué? Por todo este argumento de acá. En cambio, el lado, bueno, el lado de la componente en Y, que va a ser este de acá, es el lado adyacente al ángulo. Entonces, bueno, por todo este argumento, ustedes simplemente podían calcular la componente en Y multiplicando por un seno, por un coseno, digo, sí, de la componente en Y, multiplicando por un coseno.
¿Por qué? Porque el coseno estaba relacionado con el lado adyacente. eh, bueno, por todo este argumento. Bueno, esa es la idea. Eh, lo que confunde es de repente ver cuál es el coseno, cuál es el seno, pero ahí uno tiene que ser consistente con cuál es el triángulo que uno está visualizando, cuál es el ángulo que uno está considerando, porque al final lo que uno quiere hacer es ver cuáles son estas sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y bueno, en este caso, si queremos clasificar cuáles son estas dos, bueno, la componente en X va a ser mg seno del ángulo, y bueno, como habíamos definido nuestro eje X para allá y nuestro eje Y para allá, ¿ok? Lo que está acá y acá. Em, nuestra componente X va en la dirección positiva de X, ¿ok? Entonces, este valor va a ser sí o sí positivo, en concordancia con nuestro sistema de referencia. Pero la componente en Y, si se fijan, va al lado contrario de nuestro sistema de referencia en el eje Y. Entonces, nosotros tenemos que considerar eso y aquí agregarle un signo menos. ¿Ok? Eh, y bueno, aquí más todas las fuerzas que sean, que uno pueda identificar, y todo eso va a ser igual a la masa por la aceleración en cada eje. ¿Ok? Y toda esa fuerza, bueno, llámese quizás la normal. Bueno, la normal, si es que uno la quisiera escribir, la tendríamos que escribir en el eje Y y sería positiva. Entonces ahí nos quedaría la ecuación en el eje Y. Y la ecuación en el eje X, bueno, si solo está el peso y la normal, sería simplemente esto. ¿Ok? Pero de repente, bueno, si es que después van a haber fuerza roce, aquí podemos agregar una fuerza roce. Pero si dicen que no hay roce, entonces no consideramos. Ok, entonces, bueno, esa era la idea, quizás ver un poco mejor los argumentos de cómo desarrollar esto. Les repito, no es necesario que ustedes hagan todo este argumento. Si ustedes se convencen de que este ángulo es igual a este, con eso está bien. O si quieren trabajar con este otro ángulo, igual está bien, pero sean consistentes. Y lo de acá, no, tampoco es em, necesario quizá hacer todo esto. Ustedes pueden ir directamente a decir que la componente en X, em, debido a que es el lado opuesto al ángulo, va a ser con coseno y simplemente la escriben. Pero si no están bien seguras, es recomendable quizás hacer el cálculo ahí para que se convenza. Y bueno, de repente uno pone el sistema de referencia en el otro lado. Bueno, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero también sean consistentes hacia qué lado están midiendo positivo, qué lado negativo. Y el otro caso quizás es el triángulo en el otro lado y también sean consistentes con eso, si es que trabajan en ese caso. Y eso sería cualquier duda, si quieren, me pueden decir.